La legalización del aborto es un tema que genera discusión desde la antigüedad. Los movimientos en favor de la despenalización van ganando terreno y cada vez más los países lo permiten. ¿Qué opina el judaísmo al respecto? ¿Se trata de un asesinato o del derecho a elegir? ¿Pañuelo verde o celeste? Sobre este tema vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsic. Y mi nombre es Jonathan Berim y gracias por estar ahí. Primero, 30 episodios, es un número que no imaginábamos llegar, pero bueno, aquí estamos. Así que gracias por acompañarnos, por apoyarnos, por compartirlo. Sigan compartiendo, sigan suscribiendo, sigan compartiendo. Nos van a ayudar a seguir llegando a cada vez más gente. Muchas gracias por todo. Y bueno, pensando en este tema del aborto, surgió ahora justamente, no por casualidad, sino porque se está la polémica en Estados Unidos, que si bien es ley desde 1973, el aborto, la legalización del aborto, tal cual, se filtró hace poco a la prensa un borrador de la Corte Suprema donde dicen que van a abolir esa sentencia que fue la que sentó las bases del permiso, que es la de Roe versus Wade. Entonces, ya se confirmó que es verdadero el borrador, no fue una filtración a la prensa, y esto lo que haría era cambiar el paradigma en Estados Unidos y convertir el aborto en un tema local de cada estado, donde cada estado tendría que legislar si permite o no el aborto legal. Entonces, bueno, esto de vuelta siempre levanta marejadas de gente opinando, discutiendo y marchando en las ciudades del mundo a favor y en contra, y justamente queremos ver qué pasa en nuestro judaísmo al respecto. A propósito, este es un tema que lo teníamos pensado, obviamente nosotros sabemos que genera mucha discusión, genera bastante rispidez cuando se habla. Algo importante, tenemos que dejar, como siempre intentamos, la cuestión sentimental de lado para intentar analizar algo que tiene que ver con códigos legales o una postura de vida que tiene el judaísmo. Ahora bien, no saquen conclusiones de aquí, ¿sí? No lo hagan en sus casas, significa pregunten a su rab porque si bien vamos a estar hablando de una cuestión teórico-práctica que tiene que ver también con la cuestión legal, obviamente cada caso es distinto y no se puede legislar. Pues yo escuché el podcast que se puede, yo escuché el podcast que no se puede. No se basen en eso, sobre todo en este tema. Es un tema muy sensible, cada uno tiene que consultar a su rabino para ver qué hacer al respecto si es que está en una situación similar, ¿sí? Seguro, aparte tenemos que tener la premisa de que el judaísmo suele ser una religión casuista y no legalista, o sea que para cada caso se va a evaluar en forma independiente, porque si bien hay reglas para aplicar, tenemos que evaluar el contexto de cada situación para el permiso o no el permiso en este aspecto y en muchos otros aspectos más, pero justamente de esto que estamos hablando es un tema muy delicado, muy sensible y que tenemos que tomarlo con la cautela necesaria. Otro tema es el maniqueísmo. De repente la gente o sos pro vida o sos pro aborto. Sí. El mundo es polarizado. El mundo está diciendo es blanco, negro, es Boca o River. Empiezas a hablar de una cuestión como el aborto y terminas hablando del Che Guevara contra Lenin, de esos capitalistas. No, vamos a intentar centrarnos en este tema dejando... Y aparte, me parece que sobre el final del podcast vamos a ver que los dos extremos en realidad están discutiendo en un punto central. ¿Sí? No tiene nada que ver con el Che Guevara, ni con Mercedes Sosa, ni con Charlie García, porque cuando empezás a hablar de estos temas, no, porque vos sos de izquierda, de derecha, ultraconservador, el neoliberalismo, el campo. No pasa por ahí, pero bueno, vamos a ir desandando este camino juntos. Así es, así es. Y bueno, para empezar, ¿por dónde empezamos? Un tema complejo. Hay muchos aspectos, quizás vamos a ver un tema local que también requiere una aclaración previa, que es lo que mucha gente a veces cree que son sinónimos: hebreo, israelí, judío son sinónimos. Entonces de repente dicen, bueno, ¿qué dice la ley en Israel? Es lo que opina el judaísmo, y no necesariamente van de la mano. De hecho, la ley israelí se basó en la ley inglesa y se sigue construyendo al día de hoy con los nuevos veredictos, porque es una ley no constitucional como Argentina, que tiene ya la constitución redactada, sino que como la de Estados Unidos se va construyendo con cada nueva situación. También hay leyes, también hay declaraciones formales y oficiales para todos. Pero esto empezó en 1977, se llegó al sumum del debate en Israel tal cual, y en el 78 se despenalizó el aborto. Desde ahí ahora se vinieron habiendo muchos criterios y muchas formas de permitir y cómo permitir y cuánto permitir. Llegó a haber años de casi 50.000 abortos en un año, y hoy en día está estabilizado en 20.000, cosa que con la población creciendo y el número estabilizado dice que están bajando el porcentaje de abortos. Bueno, eso también es importante aclarar, porque más allá de la conclusión a la que lleguemos, cuando alguien dice que está a favor del aborto, nadie está a favor del aborto. Nadie puede pensar, es como en su momento, salvando las distancias, en Argentina se dio la discusión respecto del divorcio. Si legalizar el divorcio o no, y decían, no, porque la gente se van a empezar a divorciar todos.
Para un segundo, nadie se casa para divorciarse. El aborto es evidentemente una situación traumática para cualquier persona que tenga que pasar por ello. Y cuando estamos hablando de legalización del aborto, nadie está pensando, bueno, y ahora va todo el mundo a hacerlo porque está buenísimo. No, no pasa por ahí. Obviamente es, como decimos, una situación que nadie quiere pasar por eso, ¿sí? Ahora, es innegable que esto ocurre. Y también, antes de entrar a la cuestión legislativa del judaísmo, es interesante ver que generalmente en las democracias occidentales, en lo que se llama comúnmente los países más avanzados, generalmente encontramos que el aborto es legal. ¿Sí? Algo que no ocurre con los países que tal vez están un poco, lo que generalmente se llama como los de tercer mundo, menos desarrollados, en donde hay mucha presencia de, ya sea la iglesia, por ejemplo, ese vínculo, en donde, De la religión en sí, la general. religión, en donde está prohibido. Entonces también esto tiende a politizar eso. Entonces, no, al final, en donde uno puede pensar más libremente es donde se puede abortar, y en otros lugares no son más retrógrados, no se, puede, se lleva para ese lado, y no necesariamente es así, Sí. pero los datos son digamos, los datos no mienten, es que esto es frecuente, y también un número es que es interesante, el 20% de los embarazos en el mundo terminan en aborto. ¿Sí? O sea, hay más de 40 millones de abortos por año en el planeta. Es algo que está ahí. Uno no puede taparse el ojo y decir, bueno, esto no existe. Esto existe y está bueno verlo desde la perspectiva judía. ¿Sí? Sí, sí. Incluso en Israel, que es legal, está la opción de hacerlo en forma, llamémoslo entre comillas, ilegal, porque hasta el que se legalizó la ley, también una mujer pudiera ir a una clínica y hacer el aborto sin pasar por todo el trámite burocrático, y al día de hoy, con la ley legalizada, una mujer que dice, yo no quiero exponerme a lo que la ley tiene un protocolo, ahora vamos a si quieren contarlo, sí, no tiene pasos y situaciones, una mujer dice, yo no quiero exponerme a todo esto, yo voy a mi médico privado, le pago en privado, y hacemos el aborto en una clínica, como corresponde, tampoco está penalizado ese tipo de aborto, no a la mujer, en teoría sí a los doctores, que los doctores no pasaron por la comisión, no, pues no pasaron por el proceso burocrático de autorización, pero en la práctica en Israel ocurren estos abortos por miles al año y no hubo ningún médico condenado al respecto, como que el gobierno cierra un ojo y dice, pásalo. Y ahí pasa también la lucha de clases, ¿no? El que tiene plata lo va a hacer por plata. O sea, incluso en un país donde está legalizado, también tenemos eso, porque también es lo que es la típica discusión es que al final, el que tiene dinero, al menos eso, sobre todo en Latinoamérica, la persona que tiene todos lo van a hacer, poder solamente adquisitivo, que puede tener acceso y va al médico, y al final las personas con menores recursos tienen que ir al PAI Umbanda, que lo hace, no sé, con lo que fuera, y al final termina poniendo en riesgo la vida de la madre y también del bebé, obviamente. Sí, así es. Bueno, entonces en Israel lo que se hizo cuando se legalizó fue establecer comisiones. Hay varias comisiones en el país, unas 40 en todo el país, donde la comisión tiene que tener ciertas condiciones, que son siempre tres integrantes. 2 tienen que ser médicos, de esos médicos 1 al menos tiene que ser obstetra, 1 tiene que haber un asistente social, tiene que haber siempre una mujer en la comisión, mínimo una mujer, puede ser todas mujeres, pero como mínimo una. Y el segundo médico no hace falta que sea obstetra, puede ser cualquier otra especialidad de medicina. Entonces, lo que se hace es, la mujer presenta el caso y la comisión evalúa la situación. Hay varios atenuantes para el permiso, por ejemplo, concepción ilegal, o sea, una violación, por ejemplo, una relación incestuosa, extramatrimonial, defectos congénitos en el feto, el riesgo para la madre, física o mental. Y originalmente había una cláusula también que permitía por problemas económicos, que esa cláusula, por un poco de lobby, más que nada de los partidos más ortodoxos, dijeron se anula. Entonces, desde que se hizo la ley en el 78 estaba la cláusula, 1980 la cláusula esta se dio de baja, pero no es que se evitó como razón para el aborto, porque lo que hacen las comisiones es, si la mujer plantea bajos recursos, bueno, ¿sabes qué? Te va a causar problemas psicológicos. Entonces lo derivan a otros los incisos para el permiso y terminan autorizándose, se autorizan el 99% de los pedidos que se hacen de aborto al año, y así llega la cifra hasta de 20.000 por año que fallezcan, embarazos que se interrumpen. Okay. No vamos a meter. Esa es la cuestión legal, como decíamos, del Estado de Israel, no lo que dice la Torá. Ahora, pasemos un poco a lo que contempla este podcast, que tiene que ver con la parte de la religión judía. Hay que arrancar, obviamente, por la Torá, como siempre, que es el texto madre. Hay un versículo en Bereshit que dice que uno no puede derramar sangre. Así es. No estoy hablando de el no matarás. Uno de los 10 mandamientos del no matarás, que ya vamos a hablar de ese tema. Sí. Pero no derramar sangre. No derramar sangre de otra persona, de otro ser humano. Sí. Y sobre ese versículo hay una drayá, es decir, hay un estudio que hace el Talmud sobre ese versículo, en donde en Sanedrín, si no me equivoco, sí, en Sanedrín, efectivamente,
se aprende de ahí que no se puede matar un feto. Sí, porque literalmente el Pasuk dice, no matarás a un hombre en un hombre. Y el Talmud pregunta, ¿cómo hay un hombre en un hombre? O sea, ¿matás o no matás? ¿Dónde está escondido? Y ahí surge una opinión en el Talmud que dice que en un hombre está refiriendo a un feto. Entonces, que matar a un feto, según esta opinión del Talmud, es un asesinato. Y estas mitzvot, cabe aclarar también que estamos hablando antes de la entrega de la Torah, como bien dijiste. Por lo tanto, es una mitzvah de las que se llama Benei Noach, una mitzvah para todo el mundo, no solo para el pueblo judío. Entonces, donde está condenado el matar a un ser humano dentro de otro ser humano, y aplica a todo ser viviente de la Tierra. Claro. Ahora, después tenemos también... Entonces parece que ya tomamos partido y ya terminamos la... No, vamos a ver, la es mucho charla. más complejo de lo que parece, aparte, lo mejor lo dejamos para el final. También hay otro caso que también genera discusión. O sea, esto por un lado. Por otra parte, la Torah habla de una situación que es la siguiente. Cuando hay una persona que sin intención daña a una mujer que está embarazada y esta mujer que estaba embarazada pierde el bebé. El castigo es, ya sé que va a sonar fuerte, pero intentemos contextualizar la situación. El castigo es que esta persona que dañó a la mujer va a recibir un castigo monetario. Es decir, si la Torah lo considerara un asesinato, no tendría que recibir un castigo monetario, un castigo mucho más severo. Sí, no, o sea, no hay plata para el judaísmo que compense la pérdida de una vida. Entonces, en este caso, de hecho, el mismo Pasuk dice, como no hubo desgracia, y el Talmud explica que desgracia se refiere a que muera la madre del golpe, como no hubo desgracia, o sea, indemnizalo, sería la traducción más formal. Con lo cual, ahí también tenemos otra parte, digamos, otra parte para analizar. Tal vez el feto no se trata de una persona, porque si hubiera sido una persona, efectivamente tendría que haber tenido un castigo mucho más severo. Ahí empezamos a ver dónde, como decimos siempre, que el texto madre es la Torá y los dictaminadores halágicos se van a basar en estos versículos. ¿Sí? Después, a ver, también me estoy olvidando de algo, pero hay una Mishnah muy conocida, que es la Mishnah de Noalot. Así ¿sí? es. Que esa es como la Mishnah, tal vez más conocida o más mencionada cuando se toca este tema del aborto, que menciona la situación en la que una mujer que está embarazada, si llega a dar a luz a este bebé, la mujer va a morir, entonces en ese caso está permitido interrumpir el embarazo, es decir, matar al feto para que no muera la madre. Ahora bien, si ya empezó el proceso de parto en donde está naciendo el niño, no se puede matar. Con la salida del niño al aire, al respirar. O sea, hay una discusión si tiene que salir la mayoría del cuerpo, o sea, porque contracciones de parto también es proceso de parto, por eso hay que aclarar que es una vez que el niño sale afuera, o sea, respira oxígeno, o sea, en realidad no, porque está todavía conectado a la placenta, pero hay más discusión en el Talmud si es que la cabeza tiene que salir o la mayoría del cuerpo. Pero una vez que se da esa condición, ya no se puede matar al feto, o sea, o cortarlo en pedazos para sacarlo, para evitar que la madre muera, porque ya estamos en una competencia, se puede decir así de forma alegórica, de vida contra vida. O sea, ya está en el mismo estado, entonces uno no puede ganarle al otro. Entonces, básicamente la ley que estipula la Mishnah es justamente que cuando está en peligro la vida de la madre, en ese caso está contemplada la interrupción del embarazo. Sí. ¿sí? Algo que, por ejemplo, no está de acuerdo la Iglesia Católica, que claro, dice... Esto es muy, muy importante para intentar comprender el análisis. Generalmente, como mencionamos al principio, está lo que se llama, yo odio estos términos personalmente, pro vida, que los otros no son pro vida, sí. pero bueno. O pro elección y el otro no es elección, claro, como todos quieren elección y vida. Es ridículo, es parte de esa discusión de Marquesina, sí. Pero vamos a llamarlo así, los que contemplan la despenalización del aborto generalmente se enfocan en todo está ocurriendo en la madre. ¿sí? Entonces la madre tiene elección, la mujer tiene elección de su cuerpo, etcétera, etcétera, o sea, no consideran que el feto sería como un ser vivo. Los que están del otro lado, por el contrario, no, consideran que el aborto está siendo hecho sobre el niño, no sobre la madre, entonces no se puede elegir sobre el niño. Que de hecho el ejemplo más burdo que se da, o más explícito y alegórico, que sería, no, si el nene ya nació no lo vas a ir a matar porque te molesta, entonces como en la panza así, claro. buscan ese argumento de comparar uno con otro. Entonces el judaísmo tiene acá como una mezcla, es decir, en ciertas situaciones, la situación estándar es que aparentemente sería prohibido, obviamente, el aborto, pero hay situaciones, siendo la más extrema, en la cual está en peligro la vida de la madre, en donde tenemos la orden de interrumpir ese embarazo si la madre puede perder su vida al dar a luz. Seguro. Lo cual abre la discusión, obviamente, bueno, ¿y cómo
definimos qué se llama estar en peligro de vida? Que esa es toda la gran discusión acá. También, bueno, y también depende de las etapas, muchos más factores que vamos a hablar, Claro. pero estamos viendo, hay una regla, como siempre mencionamos varias veces, que la vida está por sobre todo. En el judaísmo, ya hablamos muchas veces de esto, y lo vamos a volver a mencionar cuando hablemos de la eutanasia, cuando hablemos de un montón de temas que ya esperemos a anunciar pronto, pero vemos que la vida está por encima de todas las cosas, salvo tres situaciones que hay que entregar a la vida, porque son valores que una vida sin esos valores entendemos que no pierde su dignidad. Y en este caso, el tema del asesinato es uno de ellos tres. Cuando uno va a tener que tomar la vida de otro para salvar la propia, estás perdiendo la dignidad humana, entonces tenés que entregar tu vida por ello. Ahora, en el caso de una situación donde hay dos que están vivos, uno no va a quitar la vida del otro, así como tampoco va a entregar la propia. Yo tengo una cantimplora de agua en el desierto, famoso caso, no tengo que, o sea, si la comparto, nos morimos los dos, y si la tomo yo solo, yo llego a destino, entonces la Torah no me obliga a compartir esa cantimplora, porque justamente, escúchame, también tienes que cuidar tu propia vida, o sea, ¿sabes qué? Hagamos algo bueno, un mixto y, de hecho, moramos los dos. moramos los dos, tal cual. Democracia para todos, pero para abajo. Igualar, pero para abajo. De hecho, el concepto cristiano, el concepto católico del aborto, dice, escúchame, salva una vida, cuando la madre está en riesgo, salvala. Y dice, no, mejor dos muertes naturales que una muerte por asesinato. Ese es uno de los valores católicos. Entonces, no estamos de acuerdo en el judaísmo con eso. El judaísmo tenemos que evaluar cada situación en particular, y realmente a veces que hay una situación donde hay que salvar una de las dos cuando uno va a matar al otro y meterse para evitar esa situación, y otras situaciones donde uno tiene que proteger la vida propia y cuidarla para que no perjudique al de al lado. Ahora, el primer, si no me equivoco, el primer dictaminador alágico, el Rambam Maimónides, toma de este caso la figura que está muy presente, que se llama Rodef. ¿Sí? El Rodef significa una persona que está persiguiendo a alguien para matarlo. En una situación normal, si alguien me está persiguiendo para matarlo, tengo derecho a matarlo yo. Sí. ¿Sí? Entonces, Maimónides, el Rambam, plantea que este feto tendría la figura del Rodef, es decir, es como si fuera una persona que está persiguiendo a la madre para matarlo. Entonces, en ese caso, tenemos derecho a matar a este Rodef, al bebé. En base a esto, uno de los grandes dictaminadores alágicos más cercanos casi a nuestra generación, y que va a ser tal vez uno de los grandes protagonistas de este podcast, que fue Rav Moshe Feinstein, que fue la autoridad alágica por excelencia, murió en 1986. Murió. Okay, 36 años. ¿Sí? Él dice, fíjense que el Rambam, cuando empieza a analizar todo esto, lo llama al bebé un Rodef. O sea, que es alguien que está vivo. Sí. De ahí ven que un feto se considera un ser vivo, porque si no fuera un ser vivo, nunca tendría la figura esta de una persona que está persiguiendo para matar a alguien. No haría falta esa figura, se lo puede matar porque no es vivo, claro. Se lo puede eliminar. Entonces dice, a pesar de que en ese caso está permitido interrumpir el embarazo, es justamente porque se lo considera un ser vivo, si no, no tendría esa figura de Rodef. De ahí desprende en Rav Moshe Feinstein, que fue de estos últimos años tal vez la figura más, la menos permisiva, la más severa en cuanto a la prohibición del aborto, dice, solamente en ese caso está permitido. Sí. De ahí para abajo está todo prohibido. Sí, está partiendo entonces de la base de que estamos hablando de un asesinato y la figura que hace falta para eximirse de la gravedad y la penalidad por eso es el salvar a la víctima. Claro. Ahora, a nivel cómo se entiende el aborto en general, abriendo el espectro, hay otras opiniones sobre cómo se entiende la figura del aborto. O sea, normalmente están todos los legisladores de acuerdo que está prohibido, salvo las excepciones, ¿no? Empezamos de la prohibición y empezamos después a permitir. Ahora, depende la gravedad y el tono de la prohibición, va a depender el tono del permiso después. Cuanto más grave sea la situación o la transgresión, más difícil permitirla. Entonces, si estamos hablando de un asesinato, escúchame, contra el asesinato necesitamos buscar ese ancho de espada que fue el Din Rodef, ese que persigue para matar, pero si el origen de la prohibición es un origen menos severo, claro, se puede permitir de forma más fácil. Surgen opiniones que dicen, no, estás hablando de otras situaciones, por ejemplo, dañar un órgano. Basándose en el pasú que antes mencionaste, donde golpeando a la mujer se le paga una indemnización monetaria, sí. Ese caso, ¿en cuándo se da esa figura de la indemnización? Y cuando le cortaste un dedo, entonces tenés que pagarle cuánto valdría esa persona con dedo, sin dedo, tenés que tasarlo. Es un tema complejo sobre tasaciones, pero estamos viendo que es más cercano a cortarle un dedo que a matar a la persona. Claro, o sea, de todas maneras está prohibido dañar a alguien, pero entonces la figura que estamos analizando, que estaríamos analizando según esta parte de la biblioteca, lo que se llama, aquellos que dicen que la interrupción del embarazo está prohibido porque estás haciendo un daño, obviamente, y esto no hace falta ser un gran sabio para entender que es muy distinto un asesinato de un daño. Obviamente dañar a alguien de manera voluntaria está prohibida,
pero Sí. abre el espectro para poder permitirlo. Y agrego algo más. Como ya hablamos en el capítulo que hablamos de la muerte hace poquito, no solamente está prohibido dañar a otros, sino está prohibido dañarse a uno mismo. Entonces, en el caso de yo, ¿sabes qué? Yo me corto el dedo. No quiero el dedo, no hace falta, me lo corto. También estaría prohibido. Entonces, no es que esto es una puerta para permitir la libre elección, si queremos, no sabes qué, si el feto es un miembro decidido por arbitrariedad quitar ese miembro, tampoco se puede. Para todo hace falta siempre un proceso de permisión, o sea, legal para llegar a la conclusión. Un tercer caso, o un tercer modo de analizar el caso, ya dijimos, hay quienes lo consideran como que un asesinato directamente. Otro que es una cuestión de dañar, también está prohibido dañar a alguien o dañarse a sí mismo. Y una tercera opción sería considerarlo como una vida en potencia, ¿sí? Que también es una figura que está presente en distintas leyes del judaísmo, el tema de uno no puede anular una vida en potencia. Entonces, si bien no se consideraría al feto como una vida, una persona al 100%, ya vamos a hablar, depende en qué etapa del embarazo. Porque estamos hablando en la etapa más inicial, es una vida en potencia. Sí. Está prohibido impedir que se desarrolle una vida en potencia. Sí. ¿Sí? Pero como decimos antes, estamos bajándole un grado, estaremos bajándole un grado de severidad. No es lo mismo una vida en potencia que una vida en acto. Sí, esto se manifiesta en un montón de aspectos del ritual judío, sobre la intimidad, pero después otro capítulo quizás hablemos del tema, pero estamos viendo que es una tercera explicación y que es más leve. Entonces, entonces ¿qué hice cuando interrumpí esa vida? Bueno, está el precepto de crecer y multiplicarse, que hay que tener muchos hijos, está perfecto, entonces está mal también, pero es mucho más leve. O sea, es mucho más leve que el cortarle una mano a una persona, es muchísimo más leve que asesinar. Entonces estamos viendo que depende cómo analicemos la situación, porque siempre en toda ley se busca el origen de la ley para ver a la gravedad de la misma. No es lo mismo robar una billetera que destruir un edificio, que eh, asaltar un banco. Cada situación tiene su nivel de gravedad y por eso en base al origen también vemos los permisos después. Insistimos que el punto inicial siempre es que está prohibido, pero esta delimitación de cuál sería la transgresión abre un poco la puerta, bueno, para analizar un caso en particular, tal vez se podría permitir de vuelta. Siempre cada caso y caso no es que se agarra, bueno, porque se me permitió acá, yo puedo ir y hacer lo mismo. No, cada caso y caso es analizado de manera particular. Ahora, estaría bueno entrar en el tema de las etapas. Tal cual, sí, sí. Entonces, las etapas no siempre son las mismas, o sea, sabemos que el proceso que se va dando en el desarrollo del embrión en la panza es un proceso largo, 9 meses, que de hecho dicen que son 40 semanas, pero es un mito, son 38 semanas. Ajá. Es un mito popular que dicen, das 40 semanas de embarazo, pero eso se da si uno cuenta la última menstruación, no desde el momento de la concepción. Okay. Él tiene ciertas diferencias legales, de hecho ahí tengo una nota al respecto. Y entonces, manda el chivo, sí, después mando el link en la descripción. Entonces, tenemos, si queremos ver en 3 grandes etapas el proceso del embarazo, tenemos los primeros 40 días, donde no hay diferenciación de órganos, todavía es muy, muy primitivo el desarrollo del embrión. Según el Talmud se considera como si fuera simplemente agua. Sí, pero fíjense por un lado, cómo se dice, es simplemente agua, entonces sería todo más fácil. Por otro lado dice, mira, una mujer que está embarazada de 2, 3 semanas y se siente mal en Shabbat, que es un día importantísimo, vos transgredís el Shabbat para llevar al doctor y a la guardia y que miren a ver qué pasa. Exacto. Entonces, como que a pesar de que esa vida es en potencia, que estamos lejos todavía de que se forme y puede pasar 1000 cosas más, igualmente vemos que el Shabbat, que es algo importantísimo, queda desplazado ante esta situación. Entonces vemos que es la etapa más sencilla, la etapa más fácil de permitir cualquier situación abortiva, depende de lo que se dé, pero de vuelta no deja de ser una vida en potencia que es muy importante. Sí. Después tenemos la segunda etapa, sería desde los 40 días, donde ya hay una formación mucho más formal, hasta los 3 meses, donde ya tenemos un desarrollo mucho más importante, pero ya no es el mismo embrión que al principio, ya es un embrión mucho más formado, y la barrera de los 3 meses lo pone el tema de que se empieza a notar el embarazo. Ya el desarrollo es más grande, mucho más grande el feto, más grande la placenta, más grande, más avanzado está la etapa del desarrollo, entonces ya sería mucho más grave un aborto desde el fin del tercer mes, o sea, desde el mes cuarto hasta el mes noveno, ya sería el tercer nivel de gravedad del aborto, que de vuelta no lo hace imposible permitir, como vimos que el caso de la Mishnah que mencionaste antes, donde estás en la silla de parto y el bebé va a matar a la madre, permitir igual, pero hace falta llegar a eso, al permiso más grande que es el riesgo de vida de la madre. Es importante aclarar que estas diferencias que acaba mencionando Jonathan no es algo biológico, sino que son etapas mencionadas en el Talmud y que tienen implicancias alágicas. Es distinto, por ejemplo, cuando se nota un embarazo para 3 meses, para un montón de cosas. ¿Sí? O los 40 días, es famoso hasta los 40 días, que si se puede rezar para
para qué El sexo va a sexo tener del el bebé. bebé, después ya no. Es decir, son etapas que están contempladas en el Talmud que generan un quiebre en cuanto a la relación que tenemos con el feto. Entonces, 40 días, 3 meses y después, bueno, serían los 9 meses. Hay un dato que, investigando para este episodio, hay un dato que me llamó la atención, que los 7 meses. También. Hay un dictamen alágico de alguien que, ya vamos a hablar, que también es el que en algún punto está en contraparte. Por un lado estaría Ram Moshe Feinstein, que sería aquel que sea que el más prohíbe, Sí. y del otro O lado sea, más el que permite menos situaciones, claro. sería. Y estaría el conocido como el Tzitz Eliezer, Sí. que sería el Para Eliezer rabino, Waldberg. sí, que fue, ahora vamos a hablar enseguida, vamos a entrar a hablar de él, que sería el más permisivo, que él mete esta etapa de los 7 meses. Hasta los 7 meses se podría permitir en ciertas situaciones, como sería 40 días, 3 meses, 7 meses y ya después, bueno, 9 La meses. etapa final, los Sí. últimos dos. Tal cual. El por qué dice los 7 meses el Rab Waldberg se para, porque se entiende que a partir del séptimo mes ya el desarrollo es tan bueno del niño, del feto, que un parto adelantado en ese mes casi no es riesgoso, hay mucha chance de supervivencia. Ahora, previo al séptimo mes, sabemos que bueno, es trabajo de incubadora hoy en día, gracias a Dios, el desarrollo tecnológico hace que la incubación y que la contención que se da a un prematuro haga que la mayoría vivan incluso semanas muy iniciales del parto, pero puso el mes 7 como un tema de formación total del feto y independencia de la madre si es que sale afuera, y previo todavía el riesgo más alto de supervivencia del feto. Bueno, Sí, hablemos un poco justamente, ya que hablamos sería el Eliezer Yehuda Waldenberg, ¿sí? Rab Waldenberg fue, entre otras cosas, tal vez el cargo más reconocido, era parte de la Corte Suprema de Jerusalén, pero además Corte fue... Suprema rabínica, porque hay Corte Ah, Suprema claro. civil, que es la que habla la ley que hablamos antes del aborto en el nivel nacional de Israel, y la parte legal judía. Pero además él fue el rabino de Shaarei Tzedek, del hospital Shaarei Tzedek, Sí. que me contaba recién que fue en reemplazo de Rav Shlomo Zalman Sí, Auerbach. después, luego que Rabbi Shlomo Zalman Auerbach falleció, el cargo se lo dieron al Tzitz Eliezer, a Rabbi Waldenberg. Waldenberg, que fue justamente, es un cargo muy importante, es una maternidad muy conocida para que no sabe que hay en Sí. Jerusalén, donde hay miles de partos tengo la cuenta hecha, de hecho la hice cuando tuve la familia la última vez, que busqué el dato, no lo tengo en la cabeza, pero son miles de bebés nacen ahí por año, entonces, y hay un trabajo médico muy importante, ya no es un hospital, es un centro médico porque tiene un montón de especialidades, y entonces es un trabajo que el rabino de ahí tiene muchas preguntas del día a día concretas de qué hacemos, cómo resolvemos, y bueno, entonces él, en base a sus responsas, armó un libro entero de responsa muy grande, es una colección tipo enciclopédica, y que da pie a un montón de respuestas médicas, porque justamente era la especialidad de él, entonces da la base, por ejemplo, para el tema del cigarrillo, las drogas. Sí, es Ya lo que vamos a mencionar muchas veces cuando hablemos de estos temas. imagínense que es un tema, un cargo fascinante para un erudito, porque por un lado, obviamente tiene que ver con la cuestión de alajá diaria, y también tiene que ver con la cuestión médica de la vida en el centro médico más importante de Jerusalén, que es una ciudad en donde hay una gran población religiosa. Seguro. Entonces, importa mucho lo que opina la alajá, lo que dice la alajá, para muchísimos pacientes. Sí. Bueno, entonces, el Rav Waldenberg Tzitz Eliezer, que es esta obra monumental que escribió, y generalmente ya lo habrán visto en el judaísmo, se lo llama muchas veces a las personas por su libro. Por su ¿sí? libro, tal cual. El Tzitz Eliezer fue aquel que en algún punto empezó a distinguir, bueno, cuando decimos que se pone en riesgo la vida de la mujer, que era aquella Mishnah que dijimos antes, dijimos, hay una Mishnah que dice que se puede interrumpir el embarazo cuando este embarazo ponga en peligro la vida de la mujer. Sí, que Bueno, eso incluso Ramoshe Feinstein, que era el claro, eso estricto, está de también acuerdo. estaba de acuerdo. Ahora, cuando decimos que ponga en peligro la vida de la mujer, estamos hablando de que simplemente se va a morir la mujer, no simplemente, no, por favor, que Sí. literalmente se va a morir la mujer, o en realidad poner en peligro la vida implica tal vez, bueno, un daño psicológico muy severo, ¿sí? Una O enfermedad una enfermedad grave. muy grave. Entonces ahí él empezó, no es que solamente él, basado en muchísimas fuentes, ¿sí? Que no parezca esto como fue bueno, se pelearon dos rabinos, no, obviamente cada rabino tenía sus fuentes, pero abrió un poco el espectro de analizar qué significa cuando se pone en riesgo la vida de la persona. Sí. Y esta grieta que abrió se basa en que también él no cree que el origen de esta prohibición sea el homicidio. O sea, esto no puede catalogarse nunca como homicidio. Entonces, se basa en las otras dos opiniones que hablamos, donde estamos hablando de evitar construir el mundo o que es un órgano que está perdiendo. Entonces, si tenemos que el origen de la ley es un origen mucho más permisivo, mucho más blando, se puede decir, mucho menos estricto, automáticamente las consecuencias son mucho más permisivas. Sí.
Entonces, basados en los dictámenes del Tzitz-Eliezer, hubo muchos que permitieron interrumpir el embarazo, por ejemplo, también en casos de enfermedades de bebés. Si, por ejemplo, si lo da ley, no sé, que no suceda nunca, digamos, si se sabe que este bebé no va a poder sobrevivir, va a tener una enfermedad muy grave, se puede interrumpir ese embarazo o no. Entonces, en ese caso, de vuelta, cada caso y caso en particular, pero hubo en ciertos casos en los cuales el Tzitz Eliezer se manifestaba en favor, en permitir la interrupción del embarazo. Así es. Y de vuelta va a depender también va a aplicar se combina la gravedad de la ley con las etapas del embarazo, entonces va a ser, en caso de enfermedad del niño, para dar un ejemplo, o enfermedad grave del niño, y en los primeros 40 días va a ser más permisible. Claro, Entonces, se combinan las cosas tal cual aquí. se combinan las dos situaciones, hay que hay que construir toda una tabla, que no la vamos a hacer ahora porque vamos a marearlos a todos, No. pero que a medida que el embarazo está todavía en etapa más temprana y los agravantes son mayores, automáticamente la permisión surge con más fuerza. Entonces hay más casos permitidos ante esta situación. Después hay otro tema más que a nivel esto es a nivel post-KIM, a nivel de legislación legal. ¿Tienes algo más para agregar de la legislación? No. Legislación legal, sí, sí. Duplica. Duplica, tal cual. Pero hay algún tema más, que es el tema de lo que es la salud pública, que no lo mencionamos al principio. Es verdad que nos vamos a explicar. Que es importante esto también, que estamos contando lo que el judaísmo opina, o sea, lo que queremos buscar las opiniones judías respecto al aborto. Esto no implica que uno tiene que imponer el judaísmo sobre gobiernos, por ejemplo. Cada gobierno tiene que analizar su situación de salubridad pública, cómo se dan los abortos, en qué situación de clandestinidad, de derechos, si es económica, biológica, sentimental, legal, humanamente mejor, que es legal o no legal, que eso no es un tema que estamos hablando ahora, porque es un tema que se analiza en cada gobierno y gobierno en forma independiente. De hecho, cuando Israel aprobó el aborto, fue con la oposición de la parte rabínica del país, porque no estaban, decían, escúchenme, toda ley que se va a poner o que va a plantear situaciones contrarias a la ley judía, no la queremos aprobar. Entonces, Israel no importó la opinión esa porque depende de la mayoría del Congreso y se terminó permitiendo, pero no van de la mano una con la otra. O sea, de repente, una persona sea católica, judía o musulmana, o la religión que tenga, no quiere decir que eso implique que tenga que imponer su opinión sobre los demás, y menos sobre un gobierno. De hecho, puntualmente, yo creo que todo lo contrario. Tendría que ser que cada gobierno analice en forma separada, escuchar, sí, porque a veces esta discusión ya no es un tema técnico, es un tema a veces moral. ¿Cuándo empezó la vida? ¿Qué opina cada filosofía? ¿Qué opina la religión? Que está bien abrir el debate, pero a fin de cuentas, el que tiene que sopesar todos los factores y decidir es el gobierno de turno de cada país, y por eso también se da que cuando los gobiernos son de una orientación política u otra, termina yendo para un lado o para otro. Bueno, en realidad, eso lo que mencionabas hace 2 segundos es interesante, porque muchas veces, como hablamos al principio, cuando se empieza a hablar del aborto, ya inmediatamente como dijimos, aquel que se manifiesta en contra de legalizar el aborto, inmediatamente se convierte en un represor de ultraderecha neoliberal que también respalda las protestas del campo, en el caso de Argentina, y todo lo que quiera, ¿sí? Menemista, y en contra del feminismo, claro, en contra de la mujer, sí, en contra totalmente. Y del otro lado, aquel que se manifiesta en legalizar el aborto, al final es el que respalda a la ultraizquierda. A la Agenda 2030 Sí, y a la sí, ONU y a ¿La ONU? sí, Ah, eso no sabía. contra la superpoblación del mundo, que quieren destruir al mundo Sí, evitando el nacimiento de los niños. y suenan los nombres, sale Marx y todo. Bill Gates, siempre sale Bill Gates, de alguna forma u Ok. otra siempre se llega a Bill Gates. Pero en realidad estaría bueno evitar que este debate se convierta en una grieta, porque si lo logramos pensar juntos, la discusión es mucho más pequeña. En realidad, nadie, ni de pañuelo celeste ni de pañuelo verde, estaría a favor de matar a alguien. Entonces, la única pregunta es, ¿cuándo se considera que ese alguien es es alguien? alguien? Claro. Pero es una discusión mucho más chiquita. Mira, tal persona considera que, como el ejemplo burdo que mencionabas al principio, mira, si esta persona, ¿estarías de acuerdo en matar a esta persona en la calle? No, nadie estaría de acuerdo. Sí. Bueno, entonces, estarán los que dicen, bueno, yo considero que la persona se considera persona desde antes que vos. Punto. Terminó. Esa es la discusión. Sí. ¿Sí? Entonces, le puede gustar escuchar a Charly García y considerar que el nacimiento empieza después, y al otro después escucha solamente, no sé, música clásica por otro lado, pero no sé, que tampoco tiene nada que ver con izquierda y derecha, por favor. Sí. Pero evitar discusiones sociopolíticas donde no las hay. No inventemos banderas y partidos en algo que es mucho más simple. Porque aparte también ahí se puede discutir, y no es que yo te juzgo a vos por lo que sos, porque si entonces opinás tal cosa, implica toda una catarata de características que tal vez la persona no tiene. Una historia que me parecía interesante. Cuentan
que había una mujer, no sé si es cierto, pero en la historia tal vez iba para ilustrar. Había una mujer que vino en un plan de estadounidenses a Israel, ¿sí? Como ocurre muchas veces, estudiantes estadounidenses, que le dijo a la madrija, la escuché así, pero puede ser que la conozcan con otros matices, que le dijo a la madrija, A la a coordinadora la del grupo. coordinadora del grupo, a madrija, lo sé. Bueno, ok, la coordinadora del grupo, La forma. ok, la coordinadora del grupo le dijo que se quería ir del plan. ¿Por qué? ¿Por qué te querés ir del plan? Te cuento, la verdad es que estoy embarazada, dijo. Quiero interrumpir mi embarazo y quiero seguir con mi carrera. Entonces, está en un plan como un poco acercándose al judaísmo, que yo, y le dijo, mira, quiero irme del plan porque quiero interrumpir mi embarazo. La coordinadora le dijo, mira, vamos, me gustaría que vengas a hablar con un rabino que se encarga del tema y quiero que, como es muy peligroso esta interrupción o lo que fuera, me gustaría que él te dé una braja, una bendición, ya que lo vas a hacer, aunque sea vamos a pedirle una bendición para que lo hagas. Que sí, que no, al final fueron a Rav Shlomo Zalman Auerbach, ¿sí? Que El en que su era momento, rabino sí, de Sharet exacto, Tzedek antes de Ratzitzil Eliezer. que fue la autoridad alágica de la generación anterior, digamos. Fueron ahí y entonces el Rav Shlomo Zalman le preguntó, bueno, ¿por qué viniste? La verdad es que quiero interrumpir mi embarazo. ¿Por qué querés interrumpir tu embarazo? Porque tengo ganas de enfocarme en mi carrera y creo que me va a interrumpir. Creo que me va a molestar. ¿Y qué carrera querés estudiar? Medicina. ¿Y por qué querés estudiar medicina? Porque me parece que es importante salvar vidas. Al cual Roger Mosama le dijo, ¿y por qué no empezás con esta? Así cuentan la historia, dicen que al final le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a anotar la dirección de mi casa, familia Auerbach, etc. Si vos sentís que es una carga y te molesta en la carrera, tráeme al bebé cuando nazca y en mi familia se va a hacer cargo. Todo esto como puntapié. Después, obviamente, la historia termina, así cuentan que la historia termina, que la mujer tuvo al bebé y vieron felices y etcétera, etcétera. Ahora, esto quiero dar puntapié para algo que hablamos fuera de cámara, que hay una organización que se llama EFRAT, Sí. que se encarga, a ver, la situación del aborto, como dijimos al principio, es bastante traumática, y muchas veces desde el judaísmo se intenta fomentar que las mujeres no aborten, ¿sí? Pero ¿cómo se logra decir, bueno, no aborto? Bueno, qué sé yo, la mujer puede pensar, bueno, me va a complicar, o lo que fue es muy difícil, no tengo ganas de hacerlo. Hay una asociación que se llama EFRAT, que tal vez vos podés contar mejor que yo, porque dijiste que estuviste hablando Sí, sí, con... yo conocí al fundador y presidente que ahora falleció hace poquito, que es un argentino, Ah, el mira. doctor Eli Suyen, estudió en la UBA. Y en uno de sus viajes a Argentina nos juntamos en una mesa con rabinos y nos contó su historia. Y él nos contó que él siempre eligió la medicina por la vocación de la vida. Como dijiste vos, muchas veces parte del juramento hipocrático y de la forma de ejercer la profesión es salvar vidas, salvar a gente. Entonces él ejerció estudió en la UBA, se recibió, dijo, la verdad que yo soy judío, estaba en la década del 70, dijo, la casa de los judíos es Israel, yo quiero ir a Israel, quiero salvar vidas de judíos en Israel. Entonces vino acá, empezó a trabajar en una guardia, salvaba gente, cada tanto hay gente que salvabas de vida, gente que curas una infección en la pierna y gente que tuviste que atenderlo por un dolor de cabeza. Dijo, bueno, estaba insatisfecho consigo mismo por la cantidad de pacientes que atendía. Y dice, es poco, yo quiero salvar vidas directamente y no estar dando acá de paracetamoles para el dolor de cabeza. Claro. Dijo, ¿saben qué? Voy al ejército. Entonces se enroló en el ejército, fue médico de combate, le tocó con la guerra de Yom Kippur, me parece que le tocó, y ahí era mucho más vida o muerte y Claro. mucho más tensa la cosa, entonces pasó de decenas quizás a centenas de gente que salvó. Y justo coincidió que unos años después empezó el debate del aborto en Israel, y ya como dijimos, en el 78, 79 se legalizó el aborto en Israel, y de repente se empezaron a salir a la luz las cifras, que había cerca de 50.000 abortos por año. Y dice, yo estoy en el frente de batalla, salvé cuánto, 100, 200 personas, y hay 50.000 que están siendo abortados por año, esto no puede seguir así. Entonces, de vuelta, el país decidió dar la lección a la gente, porque el gobierno lo decidió no por un tema judaico, sino por un tema un tema gubernamental, un tema del país. Pero este hombre dijo, ¿sabes qué? Yo voy a actuar con las herramientas que me están dando. Entonces agarró, se fijó qué estaba pasando y buscó las estadísticas y descubrió que de repente gran parte de los casos era por simplemente falta de contención, falta de información, falta de recursos económicos. Y dijo, bueno, si el problema son recursos económicos, yo voy a juntar dinero por el mundo y voy a ayudar a esta gente que pueda, si el problema es ese, yo te lo soluciono. Y así fue que empezó a hablar con una mujer, a hablar con otra, a hacer publicidad en la calle, como si querés abortar, llamanos primero. No porque, no tampoco la idea de imponerse, nunca uno impone, una sociedad democrática no impone y está muy bien que así sea, pero sí contarle otro aspecto y a través de estas situaciones empezó a decir, ¿sabes qué? Bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Te falta plata para pagar pañales? ¿Te falta plata para la educación del nene? Yo te lo garantizo, te doy el cheque, cuánto hace falta. Y así
uno tras otro, un trabajo de hormiga, porque es un tema muy íntimo, muy Sí, delicado, no es que uno llegue en forma masiva a la gente. Y al día de hoy, la organización, la última estadística que me fijé, llegó a salvar, ya con él fallecido, pero imagínense los méritos que tiene a cuestas, salvó 54.000 abortos. O sea, 54.000 niños en Israel viven hoy gracias a que este hombre, al trabajo de este hombre. Yo conozco un caso de primera persona, donde la madre dijo, escúchame, una relación extramatrimonial, una chica soltera que estaba de novia y quedó embarazada, voy a abortar, y habló con esta gente, y dije, escucha, ¿cuál es el problema acá? El económico, el social, le dieron una contención y la mujer está al día de hoy feliz de la vida, y de hecho los testimonios se cuentan por decenas de sí. miles, donde están alegres de esa decisión que tomaron. Y de vuelta, no estamos imponiendo algo, pero justamente al ver el otro aspecto, ver la otra moneda, acá siendo tan permisivo, uno va a la junta médica, no tengo plata, no tenés plata, es problema emocional, permiso y seguís. Este hombre hace una pausa en la mitad, para la pelota, como se dice, y pensemos un poco lo que está pasando, las consecuencias para un lado o para el otro, y mucha gente sigue abortando, pero mucha gente también evitó, y entonces convirtió su sueño de médico en algo que quizás no directamente relacionado con la medicina, pero es una organización que logró salvar tanta gente y es un mérito enorme, y que está bueno también pensarlo en otros países. De vuelta, no queremos imponer que la gente aborte o que no aborte, pero sí que esté consciente de lo que está pasando, de las consecuencias que va a tener, y que realmente vemos los resultados de tanta gente contenta por no haberlo hecho. A veces situaciones que sí hay que hacerlo y es importantísimo hacerlo y apremiante hacerlo, situaciones que no, como dijiste antes, no es tanto blanco y negro, es que cada caso tiene que ser analizado en profundidad, cada situación por separado, y en base a eso llegar a un veredicto, que es lo que el juez mismo quiere, que sea casuista, que sea en cada caso ver lo mejor para el futuro de todos los integrantes de la película. Bueno, esperemos que haya quedado un poco más claro este tema, que obviamente es muy complejo, pero tal vez para entender de qué hablamos cuando estamos hablando del aborto, dónde se planta el judaísmo y cuáles son los temas a discutir ahí, más allá de la cuestión política, como dijimos, sino que no, hay cuestiones racionales de qué es lo que estamos analizando cuando se está debatiendo, bueno, si abortar o no. Esperamos, como siempre, que hayamos aclarado, sumar claridad a la discusión, un poco más de claridad, pero me decían otra vez, bueno, pero al final no dijeron nada. Bueno, se llama final abierto justamente porque intentamos dar herramientas para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Así que será hasta la próxima emisión, un próximo episodio. Muchas gracias por estar ahí y los esperamos.